de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de San Martín, de General San Martín, donde es director del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas, ITECA, del UNSAM y del Laboratorio de Cristalografía Aplicada de ITECA. Promovió la creación de la Asociación Argentina de Cristalografía en el año 2004, de la cual fue presidente desde noviembre del 2011 hasta octubre del 2014. Diego, muchas gracias por estar con nosotros. Es todo Gracias tuyo. por la presentación y por la invitación. Ahí se ve la pantalla. Ahí se ve, perfecto. Si se podría poner en pantalla completa estaría perfecto. Sí, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Creo que mi charla va a ser un poco diferente de las anteriores porque en realidad lo que quiero presentarles es el laboratorio de cristalografía aplicada y las técnicas que disponemos para invitarlos a colaborar, que vengan a usar estas facilidades. Nuestro laboratorio, bueno, como decían en la introducción, está en un nuevo instituto que se llama ITECA, Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas de la UNSAM y CONICET, en la Escuela de Ciencia y Tecnología de la UNSAM, en el Pueblo Constituyente, cerca del INTI, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, bueno, de otras instituciones. Tenemos un difractómetro de polvos. No voy a hablar mucho de eso porque creo que la mayoría de ustedes conocen las técnicas de difracción de polvos. Y también tenemos un equipo de la técnica que se llama SAX, de dispersión de rayos X a bajo ángulo, que me gustaría hablar un poquito más de eso. Como también está Marcelo Ciolín, que también tiene esta técnica en el INIFTA en La Plata, con un equipo muy similar. Yo me quiero centrar en algo en particular, que es la posibilidad de hacer experimentos en forma simultánea a bajos ángulos y ángulos intermedios. A bajo ángulo sería la técnica SAX, y a ángulos intermedios, que se suele llamar WAX, Wide Angle Array Scattering, sería algo parecido a lo que uno mide en difracción. Si ustedes quieren usar estos equipos, lo pueden hacer a través del Sistema Nacional de Rayos X. Si nos quieren consultar algo, nos pueden escribir al mail del Laboratorio de Cristografía Aplicada, que acá se los dejo, o al mío personal. Y bueno, obviamente están invitados, ¿no? Esta charla es principalmente para invitarlos. Bueno, acá les presento un poco los investigadores del laboratorio. El más experto en las técnicas de SAX es Cristian Huckiriart, que tal vez varios de ustedes lo conozcan porque tiene muchas colaboraciones con muchos grupos. En mi caso, o en el caso de Ana Larralde, nos dedicamos más a la parte de difracción. Patricia Rivas también trabaja bastante en SAX. Bueno, en la parte de difracción de polvos, como les decía, mucho no voy a comentar. Tenemos un difractómetro de polvos de Malvern Panalytical, el modelo Empyrean. No tenemos en este momento prácticamente ningún accesorio, solamente un soporte para muestras masivas, y estamos comprando un detector rápido que bueno, cuando llegue nos va a permitir mejorar bastante la situación. En este momento se rompió el tubo, así que en este momento está fuera de servicio. Estamos comprando un tubo de rayos X y por unos meses va a seguir fuera de servicio, lamentablemente. Pero bueno, quería comentar más entonces de este equipo y de la técnica de SAX. Sí, o sea, posiblemente lo que voy a decir es muy elemental, muy básico. Seguramente Marcelo puede contarles más. Y en algunas otras charlas se habló de esta técnica. Y bueno, da para hablar muchísimo, pero aunque sea algunos comentarios generales de la técnica y del equipo, ¿no? Les quería hacer. Charlando con algunos de ustedes me dijeron que trate de diferenciar qué diferencia tiene SAX con otras técnicas de rayos X. Y es verdad que me han hecho varias consultas y que hay bastante confusión. No sé si estos dibujos son suficientemente claros, no sé si se ven bien. Pero la diferencia, o sea, hay gente que confunde bajo ángulo con difracción rasante o con reflectometría de rayos X. Entonces quería aclarar que en general, o sea, uno cuando hace un experimento de difracción de rayos X de polvos, se mide en una geometría simétrica,
por cuestiones de la geometría de la técnica también se podría medir de otra forma, pero generalmente en una forma simétrica y ángulos grandes. En general en difracción medimos ángulos grandes. Ángulos grandes nos da información de distancias chicas. Estamos haciendo experimentos de alta resolución tratando de ver cómo se ordenan los átomos del material. Cuando hablamos de difracción con incidencia rasante, que mucha gente dice incidencia rasante y no dice la palabra completa o la técnica completa. Cuando hablamos de difracción con incidencia rasante, generalmente es para películas delgadas o superficies, usamos un ángulo chico de incidencia porque queremos reforzar la señal de la superficie y queremos que se absorban los rayos X en la superficie y llegue poco al sustrato para poder ver bien los picos de la superficie y no ver tanto los picos del sustrato. Entonces incidimos con un ángulo chico sobre la superficie, pero usamos un ángulo grande de salida, como en difracción de polvos. Entonces esto sigue siendo difracción con un ángulo chico de incidencia, por eso se lo llama con incidencia rasante. Y cuando es reflectometría, son ángulos chicos de incidencia y de salida y se mide en forma simétrica. Esto sería algo así como óptica de rayos X, el experimento que estamos haciendo, interferencia con rayos X para estudiar el espesor de una película o espesores cuando tenemos multicapas, qué espesores tienen las capas, rugosidad de esas capas, también la densidad, pero ahí es un experimento bien simétrico para ángulos chicos. En la técnica de Sachs, normalmente la medida es por transmisión y lo que hacemos es medir cómo es la dispersión de los rayos X a ángulos chicos. Podría pasar algo parecido a difracción, podríamos tener difracción a bajo ángulo también, pero en general estamos interesados en ver cómo se dispersan nada más los rayos X. Si llega a haber algo ordenado, veremos el fenómeno de difracción. Si tenemos cosas desordenadas, no veremos difracción, pero veremos una señal que nos puede dar información de las estructuras que tenemos. Entonces, espero que se entienda la diferencia entre las técnicas, que bueno, es algo importante. Podemos hacer esta técnica con rayos X o con neutrones, se puede hacer de Sachs o SANS, se puede hacer con rayos X de laboratorio, de sincrotrón. De rayos X de laboratorio hay distintos equipos. El del INIFTA y el que tiene nuestro laboratorio creo que son el equipo de mayor resolución que hay hoy en día. Para que veamos alguna señal a bajo ángulo, tenemos que tener dos cosas con distinta densidad electrónica. Si tenemos cosas de similar densidad electrónica, similar número atómico, no vamos a ver nada. A medida que tengamos mayor diferencia en la densidad electrónica, se habla de contraste de densidad electrónica, más clara va a ser la señal. Y entonces ahí vamos a empezar a ver algo cuando medimos a bajo ángulo. Acá tendríamos intensidad, si quieren, en función del ángulo. Bueno, normalmente se usa el vector de scattering, pero no voy a definirlo con cuidado, pero si quieren hagan de cuenta que estamos midiendo el ángulo como en difracción, pero ángulos muy, muy chicos. Si tenemos poquitas estructuras adentro de otra cosa, por ejemplo, podrían ser poros, podría ser algo inserto, por ejemplo, nanopartículas en una matriz de otra cosa, podrían ser nanogotas en una matriz de otra cosa, podría ser proteínas en una solución, podría ser un coloide, podrían ser distintas cosas. Si son poquitas y está esto diluido, vemos algo parecido a lo que estábamos viendo antes y veríamos una curva que nos permite sacar, si la estudiamos, qué tamaño tienen estas partículas o estas estructuras, qué distribución de tamaño tienen, qué forma tienen. Forma, tamaño, distribución de tamaño es lo que típicamente vamos a sacar. Si ya no está muy diluido esto, o sea, no lo podemos asimilar a un gas, empieza a haber muchos, empieza a haber correlación, y entonces, bueno, empezamos a ver algo tipo un pico que se relaciona con que estas cosas están cerca y empieza a haber bueno, una correlación entre las partículas. Si llegamos a tener algo ordenado, veremos picos, igual que vemos en difracción. Esto tendríamos un fenómeno de difracción para ángulos muy pequeños, dependiendo de cuáles sean las distancias que tenemos.
Como estamos midiendo ángulos chicos, ahora estamos midiendo distancias grandes y ya no es como difracción un experimento de alta resolución. Estamos viendo distancias grandes, perdemos el detalle del orden de los átomos en el material y más bien lo que estamos viendo es la morfología, formas, tamaños, ese tipo de cosas es lo que nos interesa en esta técnica. Entonces, o sea, el tipo de cosas que estoy hablando son lo que se llaman sistemas particulados, este tipo de cosas. Entonces, ya les dije, formas, tamaños, distribución de tamaños vamos a poder sacar, siempre y cuando haya una buena diferencia en la densidad electrónica de las dos cosas que estamos, de las dos fases que tenemos. También podemos tener sistemas bicontinuos, donde ahí en general lo que vamos a poder estudiar con esta técnica sería cómo es la interfaz entre las dos cosas que tenemos. Ese serían el tipo de cosas que podemos estudiar con esta técnica. Entonces, ¿qué podemos estudiar con SACS? Y bueno, de todo, por ejemplo, cosas porosas con distintas escalas de porosidad, coloides, ya dijimos, bueno, sistemas blandos en general, dijimos nanopartículas en una matriz de otra cosa, nanopartículas también suspendidas, proteínas en solución, montones de cosas podemos estudiar, pero siempre pensando en la morfología. Entonces, volviendo al equipo, no sé, así como un comentario para que tengan una idea de qué cosas, de qué tan importante es esta técnica. Esta técnica nació más o menos en los años 30, fines de los años 30, y por ejemplo, el caso más importante en esa época fue el padre de la técnica, es André Guigné, que tal vez ustedes escucharon hablar de él. Y por ejemplo, una cosa importante que se hizo con esta técnica en 1939, se logró entender por qué se endurece el aluminio que se usa para la industria aeronáutica. O sea, uno necesita aleaciones livianas, pero duras, para la industria aeronáutica, y cómo se endurece. El mecanismo de endurecimiento, que son unos precipitados, se llaman zonas de Guiñé-Preston, se pudo observar primero con esta técnica mucho antes de que existieran los microscopios de transmisión. Cuando apareció en el microscopio de transmisión, se verificó que existían esos precipitados, esas zonas de Guiñé-Preston. Fíjense que lo importante que fue esta técnica en su momento y sigue siendo muy importante hoy en día, ¿no? Para estudiar morfologías de materiales. Rápidamente el equipo, o sea, para que entendamos cómo está formado, esto tiene 5 metros de largo en la configuración, que, así como lo tenemos instalado ahora. Por acá hay una fuente de rayos X de microfoco. Por acá hay un tubo que está haciendo vacío. Acá va la muestra, que puede estar al aire o puede estar en vacío. Si está en vacío mejor, porque el aire absorbe los rayos X, entonces podemos tener mejor señal. Acá seguimos teniendo un camino de vacío y acá hay un detector bidimensional que se puede mover para arriba o para abajo y podemos hacer de cuenta que tenemos un detector bidimensional muy grande. Esto es un detector Pilatus, que bueno, que es espectacular, un detector bidimensional. También tenemos otro detector cerca de la muestra y lo interesante de eso es que podemos medir bajo ángulo con este detector que está lejos, medimos ángulos bajitos, y con otro detector que está cerca de la muestra, que está inclinado, que ahora se los voy a mostrar, medimos ángulos intermedios. Típicamente mide hasta unos 45 grados, aunque hay alguna configuración donde podemos llegar hasta 60 grados en 2 θ. O sea, no es un difractograma completo, pero nos da un rango de 2 θ bastante grande. Lo que yo les quiero comentar es que en este equipo podemos medir, gracias a que tenemos los dos detectores, podemos medir las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, con SACS, medir morfología, formas, tamaños, distribución de tamaños, algo relacionado con la morfología del material, o en general, distancias grandes, y con el otro detector, cuestiones que tienen que ver con la difracción de polvos habitual, la cristalografía, o distancias más chicas. Entonces, en algunos sistemas, entre las dos cosas, tenemos todo un rango amplio de distancias, por ejemplo, para ver la estructura porosa de un material, como es el caso de los sistemas que estudian muchos de ustedes. Bueno, y ahí está la parte de adquisición de datos, programas para analizar. Bueno, el tubo es una fuente de microfoco espectacular de muy alto brillo, porque tiene un sistema de espejos que, si bien esto tiene una corriente muy baja, no se pierden prácticamente fotones.
esto tiene un brillo altísimo en comparación con un tubo común de los que se usan en los difractómetros. Y podemos ajustar la ventana por donde pasan los rayos X y hacerla muy, muy fina y hacer una especie, si uno quiere, de microdifracción o de microhaz, aunque bueno, tanto como micrones no llegamos, pero o sea, un haz muy fino en comparación con cualquier equipo de laboratorio de difracción de rayos X. Podemos abrir o cerrar la ventana y tener o más flujo y menos resolución, o menos flujo y más resolución. O sea, si uno cierra la ventana, logra una resolución mucho más alta. Bueno, ya les comenté que en la muestra podemos trabajar al aire, pero también en vacío o con alguna atmósfera. Y ahí tenemos, no sé si se alcanza a ver, este es el detector que les digo que está cerca donde se pone el portamuestra. Y uno puede medir ángulos intermedios con esto, ¿no? Hacer lo que se llama WAX, Wide Angle Array Scattering. Tenemos todo tipo de portamuestras para montar lo que a ustedes se les ocurra, lo que ustedes precisen. Incluso también podemos montar películas y hacer SACs con incidencia rasante, que es algo que es útil para los que estudian films. Pero bueno, podemos hacer SACs de muchísimos sistemas con todos estos portamuestras que ustedes ven. Se puede hacer, aparte de SAC con incidencia rasante, se puede hacer un experimento de reflectometría de rayos X con este equipo, pero en realidad, ¿se acuerdan que les dije en un momento que reflectometría son un experimento simétrico? Necesitamos incidir con un ángulo chiquito y a la salida medir con el mismo ángulo chiquito. Nosotros acá tenemos un detector bidimensional que mide un montón de ángulos, mide todo a la vez, y nosotros en realidad, para un experimento de reflectometría necesitaríamos medir un puntito. Entonces, verdaderamente, nosotros estamos tomando toda una imagen, después necesitaríamos medir un puntito nada más. Se puede hacer eso, se puede hacer un experimento de reflectometría con este equipo, pero verdaderamente es muy engorroso y el equipo no está pensado para eso. Igualmente, lo hablamos con la empresa y ellos les pareció interesante y hace un tiempo, antes de la pandemia por lo menos, habíamos hablado y tenían interés de desarrollar algún software para hacer reflectometría también con el equipo, para no juntar todas las imágenes que necesitaríamos, una imagen por cada ángulo. A medida que se va barriendo, esto genera una imagen, y nosotros verdaderamente necesitamos un puntito. Entonces no es muy eficiente eso, y bueno, la idea es tratar de encontrar una forma eficiente de capturar los datos y de hacer reflectometría con este equipo, pero bueno, normalmente para eso los difractómetros rayos X comunes son mejores. Bueno, tenemos entonces le decía, una zona de vacío después y eso el detector lo podemos poner. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenemos un detector lejos de la muestra? En realidad lo podemos poner tan cerca o tan lejos como querramos, más o menos, ¿no? O sea, tiene distintas posiciones que lo podemos poner. Lo podemos poner cerca, en el medio, más lejos. Y de esa forma mediríamos ángulos más grandes, pero estaríamos sacrificando los ángulos más bajos, según el sistema que uno esté estudiando, o lo ponemos bien lejos, y entonces medimos ángulos bien bajos, o sea, estamos buscando información de distancias más grandes. Estaríamos llegando a 2,5 metros de la muestra, estaríamos llegando a una información del orden de estructuras del orden de unos 150 nanómetros. Con cosas de wide angle estaríamos con cosas del orden de los Armstrong, como en difracción de polvo. Lo lindo de esto, bueno, ahí ven entonces un detector, tenemos un detector cerca de la muestra, como les decía antes, y otro detector lejos para medir SACs y WACs. Lo lindo de esto es que está sobre una plataforma que la podemos mover para arriba, para abajo, y hacer de cuenta de que este detector es mucho más grande. Es como un detector virtual, entonces podemos ver cosas espectaculares. Cuando vean anillos, no sé si ustedes se acuerdan de estas cosas, pero si vemos anillos bien marcados, estaríamos teniendo difracción, no tenemos algo difuso. Si tenemos algo difuso, sería dispersión, que es lo habitual en la técnica de Sachs. Si vemos cosas bien marcadas, tendríamos difracción. Serían los anillos de la difracción de polvos habitual, lo que llaman los conos de Bragg. Bueno, ahí tenemos todo un sistema de adquisición de datos que viene con el equipo, que bueno, que es muy amigable. Con esto uno puede hacer
las cosas habituales de morfología, de sacar formas, tamaños, distribución de tamaños que les comentaba, de cualquier cosa que uno sintetice en el orden de los nanómetros. Y puede sacar la distribución de tamaño, como les decía. Pero bueno, también podemos hacer, les comenté en un momento, achicando mucho el haz, podemos hacer experimentos de tipo microdifracción. Pero me quiero concentrar más que nada en esto que les comentaba, de hacer SACs y WACs al mismo tiempo. ¿Qué nos permite hacer eso? Como les decía, con SACs, ángulos bajos, distancias grandes, típicamente información de baja resolución, más bien lo que estamos viendo, ya no vemos el detalle, cómo están los átomos, vemos la morfología. En WACs, distancias ya mucho más chicas, normalmente vemos picos de difracción con WACs. Podemos ver, por ejemplo, si hay un cambio de fases del material al mismo tiempo que vamos siguiendo la morfología con SACs. Con WACs podríamos ver qué tan cristalino es, si es amorfo, si es cristalino, cuál es el grado de cristalinidad. Podemos también sacar con la ecuación de Scherrer un tamaño medio de cristal. Entonces, toda la información que típicamente uno saca de difracción. Y si no, también información de dispersión a distancias más grandes, que a veces en estructuras porosas nos puede venir bien, perdón, a distancias más chicas. Ángulos más grandes, distancias más chicas, que también nos puede venir bien, por ejemplo, en sistemas como los MOF. De esto, yo acá les dejo un montón de artículos de distintos sistemas, de distintos materiales, por si a ustedes les interesa. Ninguno, o sea, varios de estos no son de los de MOF y al final tengo algunos que sí. Este es un trabajo que me gusta mucho de nuestro amigo Aldo Krajewicz, que es nuestro profesor de SACS, donde combinando SACs y WACs pudieron sacar cómo depende del tamaño, la temperatura de fusión del bismuto en un vidrio. Entonces, con la técnica de SACs se pudo sacar la distribución de tamaño y combinándolo con el experimento de WACs se pudo ver cuál era la fracción cristalina y la fracción no cristalina, y con eso ir sacando cómo cambia la temperatura con el tamaño. Con una sola muestra pudo sacar cómo cambia la temperatura de fusión de nanocristales de bismuto en función del tamaño, aprovechando la distribución de tamaños que tenía la muestra. Un trabajo hermoso, ¿no?, de Krajewicz con Kellerman, ¿no?, que se los recomiendo. Bueno, acá en les dejo también este paper porque está explicado el detalle de cómo se hizo el experimento. Este tipo de cosas, este tipo de experimentos nos permite sacar información de forma, tamaño y la cristalinidad. Cuánto cristalino, cuánto amorfo tenemos. Esto es clásico para muchos experimentos, así que les dejo acá otros trabajos sobre eso. Podemos ver, por ejemplo, cómo se van formando precipitados en aleaciones y, por ejemplo, aleaciones de aluminio, cómo va envejeciendo, se van formando precipitados, cómo de a poquito se va segregando algún elemento y, bueno, cómo termina formando precipitados a medida que se va segregando. Entonces, todo el proceso de envejecimiento de una aleación se puede ir siguiendo con SACs y WACs combinados. Bueno, polímeros. Bueno, acá también polímeros de interés para biotecnología. Bueno, hay cristales líquidos, hay muchísimos sistemas. Bueno, también me gusta el caso del polimorfismo en chocolate. Hay muchísimos sistemas interesantes para combinar SACs y WACs y sacar información muy relevante en ciencia de materiales de todas las cosas que a ustedes se les ocurra. En el caso de los MOF, una cosa interesante es, bueno, que tendríamos un rango de tamaños desde distancias muy chicas con el WACS hasta distancias mucho más grandes con el SACS, y entonces poder estudiar toda la estructura de poros del material. Es interesante, entonces, por ejemplo, entonces tendríamos picos de difracción a ángulos más grandes y a ángulos más bajos, señales que tendrían que ver con lo que está pasando en SACs, o sea, a distancias más grandes. Nos podría dar información más morfológica, ¿no? Es interesante estudiar también cómo
formación de estructuras y, por ejemplo, cómo se va agregando una estructura, cómo se va... Estructuras, o sea, muchas veces uno tiene estructuras fractales por cómo se va agregando un monómero, no sé, una partícula, una molécula se va agregando con otras y nos termina dando estructuras fractales, y se puede sacar la dimensión fractal y a partir de la dimensión fractal entender cómo fue el proceso de formación, de crecimiento de esa estructura. En general, lo que uno estudia siempre cualquier experimento de Sachs es a muy bajo ángulo está lo que se llama la región de Guigné. Uno puede sacar una dimensión característica de las partículas que uno está estudiando, de la morfología que uno está estudiando. A ángulos más altos, la región de Porot, uno saca más bien información de cómo es la interfaz entre las dos cosas que uno tiene. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos dos cosas, de un contraste de densidad electrónica? Y si hay algo fractal en el medio, podemos sacar entonces cómo es el proceso de agregación, por ejemplo, alguna molécula que está creciendo en algún sistema. Eso se puede estudiar también para el caso de MOF, se puede aplicar esto también. Así que bueno, hay varios casos de crecimiento de MOF con Sachs-Wax, que bueno, es interesante la aplicación. Y lo otro que vi que se está usando bastante también, Sachs-Wax combinados, es para hacer estructuras nanoporosas metálicas, por ejemplo, estructuras nanoporosas de platino, a partir de soportarlo en un MOF. Y después pues, sacrificar el MOF y quedarse entonces con una estructura entonces metálica nanoporosa. Entonces, caracterizar todo el proceso de síntesis se puede hacer con estos Sachs y Wax, y también cómo es la porosidad, la estructura de la porosidad final que tenemos en el material nanoporoso final. Entonces, más o menos, eso sería un panorama de algunas de las cosas que vi en la literatura. Seguramente hay muchas cosas más. Yo no tengo experiencia en MOF, ustedes seguro saben un montón y se les ocurrirá 1000 cosas más. Yo lo que quería dar con esta charla es simplemente invitarlos al laboratorio, invitarlos a reservar turnos por el Sistema Nacional de Rayos X. Les recomiendo que lo persigan más bien a Cristian, que es nuestro súper experto en Sachs, y que bueno, sabe mucho de todo tipo de sistemas y de MOF también. Seguro les va a interesar colaborar con ustedes, así que bueno, les recomiendo que lo persigan especialmente a él. Me pueden perseguir a mí también, o al laboratorio nos pueden escribir. Pero bueno, quería dejar contundentemente claro que están invitados a usar estos laboratorios, estos equipos de nuestro laboratorio. Este equipo de Sachs tiene 5 metros de largo. En realidad lo compramos para que tenga 10 metros de largo y todavía no pudimos instalarlo completo. Cuando logremos, la universidad nos consiga un espacio para instalarlo completo y tengamos 10 metros de largo, vamos a poder llegar a ultra bajo ángulo, que en este momento en toda América Latina hay solamente para ultra bajo ángulo un equipo en la Universidad de San Pablo en esa configuración. Así, cuando lleguemos a eso, estaremos en el segundo equipo para ultra bajo ángulo. Ya está, todo eso ya está pago, ya está en nuestro laboratorio y está paga la instalación. Está todo en cajas dando vuelta alrededor de nuestro laboratorio, pero no lo podemos instalar porque no tenemos el espacio adecuado para hacerlo. Así que por suerte ya dejamos pago que vengan de nuevo y desarmen el equipo y lo armen donde lo mudemos, pero todavía no está terminado el lugar donde se va a instalar. Así que bueno, estamos con la expectativa de tener el equipo, no sé, pronto, no sé si el año que viene, montado completo. Mientras tanto, igual con 5 metros de largo, bueno, Marcelo lo sabe bien, se pueden hacer un montón de cosas. En esta configuración, como les comenté, se pueden hacer un montón de cosas hermosas, así que están recontra súper invitados a usar el equipamiento. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Diego. Muy, muy interesante la charla, sobre todo para tener en cuenta las facilidades con las que cuentan ustedes, como pregunta acá Germán. Y dice, ¿qué técnica de difracción de rayos X me permitiría analizar sistemas multicapas, tipo films
MOF o MOF, para estudiar espesores del orden de los nanómetros. Ahí, según lo que uno quiere hacer, o sea, uno precisaría reflectometría de rayos X. El problema es que uno necesitaría cosas, para que se vea algo en reflectometría, no tiene que ser rugoso, pero o sea, tiene que ser una película ultra lisa. Entonces, si ese no es el caso, en general uno va a tener que recurrir más bien a difracción con incidencia rasante, o a SAX o a WAX con incidencia rasante para caracterizarlo. Y cambiando el ángulo de incidencia, uno puede ir controlando la profundidad que uno está estudiando, ¿no? Uno incide con un ángulo más chico y está en una zona más superficial, y a medida que va cambiando, uno, si quiere, hace después otra medición con un ángulo más grande, otra con un ángulo más grande, entonces va haciendo una especie de perfil en profundidad. Claro. Y Celeste preguntaba que cuál era el rango del tamaño de partículas adecuado para poder estudiarse en este modo SAX, SAX, WAX, y sobre todo O cuál sea, en es el general máximo. vamos a ver decenas de nanómetros, cosas por el estilo. Claro, y preguntaba ella cuál es el máximo en nanómetros que pueden tener los cristales. Y o sea, así como está, o sea, del orden de 100 nanómetros, una cosa por el estilo. La máxima distancia que estaríamos agarrando, este, es aproximadamente eso con la distancia que tenemos de muestra detector en esta configuración. Entonces podríamos ir todavía más cuando tengamos los 10 metros de largo, es el ultra bajo ángulo. Bien, buenísimo. Bueno, no hay más preguntas. Te agradecemos nuevamente la participación. Muy Muchas gracias a interesante. Y ustedes. seguramente se van a generar un montón de colaboraciones a partir de este simposio. Muchas gracias. Bueno, y ahora con la última charla flash, vamos a presentarlo a Marcelo Ciolín, que se doctoró en física en el 92 en la Universidad de La Plata, estudiando termodinámica de sólidos mediante técnicas hiperfines. Entre el 94 y el 96 realizó una estadía postdoctoral en Leipzig investigando metaloproteínas. En 1997 comenzó la especialización en el uso de técnicas espectroscópicas y estructurales basadas en fuentes de luz sincrotrón, las que siguen siendo el eje de su trabajo desde entonces. Entre el 2001 y el 2004